adúltera en la que estamos ahorita. Estaba hablando con dos hombres ayer y eran amigos míos, fueron conmigo a la escuela y uno trata de hablarles de Cristo, pero a veces no te dejan. Si no quieren hablar de las cosas mundanas y no necesariamente con malas palabras, pero el mundo anda buscando señales y el Satanás se las va a dar. Eso es naturalmente, entre más nos acercamos de la venida del Señor Jesucristo, vamos a ver y estamos viendo muchas cosas muy extrañas que se están viendo en este mundo. Ellos mismos me dijeron ayer, están pasando las cosas que no pasaban cuando éramos jóvenes. Dice, sí. Y dice, pero gente está hablando y eso y lo otro. Pero el mundo habla en una manera secular. Y nosotros en una manera cristiana. Y ahí es donde está, como dicen, ahí está el detalle. Nosotros que tenemos que combatir las fuerzas del diablo con cosas espirituales, porque nuestras armas no son de este mundo, sino son armas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para combatir estas cosas. Entonces, que les he dicho antes que la segunda vez que vine, naturalmente tuvo que hablarles, pero la tercera vez dice que va a venir con más enérgico. Y se fijan que así es Dios. Dios es así, es paciente con uno, nos aguanta hasta cuando ya. Y es lo que está pasando en el mundo en que estamos viviendo ahorita. Dios le está dando la oportunidad a la humanidad que se arrepienta, que reconozcan que hay un Dios, porque ese es el debate entre la gente científica, hombres de ciencia, que quieren probar que no hay un Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Dice, la segunda vez que escribo esto es para ustedes que han pecado, pero a la misma vez dice, si yo voy, yo no voy a perdonar, yo no voy a, como dicen en inglés, spare. Las palabras va a venir enérgicamente y Él va a ver, y ellos se van a dar cuenta si Él en realidad habla con el poder de Dios o en su, nomás por sí como hombre. Ahora, yo me imagino que el apóstol Pablo no era un hombre muy alto, no era un hombre sino él tenía problemas también. Y varias veces le pidió al Señor que le quitara algo que él tenía en su cuerpo. Él dice que es un aguijón, pero el Señor nunca se lo quitó. 3 veces me parece que le pidió al Señor. ¿Y qué fue la palabra que el Señor le dijo? ¿Qué le dijo a Pablo cuando Pablo le pidió que le quitara aquel aguijón del cuerpo? Bástate mi gracia. Muchas veces tenemos que vivir con eso. Basta, que nos baste la gracia de Dios. A veces dice, pues Dios no contesta preguntas, pero sí las contesta a su manera. No como muchas veces nosotros esperamos que nos va a contestar, pero en la manera. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tomar toda la honra, tiene que tomar toda la gloria, y las cosas que hace Dios muchas veces como hombres, aún siendo cristianos, no entendemos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Entonces dice, pues que buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. Ven, es una pregunta que Pablo le está haciendo, el cual no es débil para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Dice, porque aunque fue crucificado en flaqueza, sin embargo vive por el poder de Dios. Cuando dice que fue crucificado en flaqueza, ¿saben a qué se refiere, verdad? Porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el creador de todo el universo, de todo lo que se mira y todo lo que no se mira, cosas visibles y cosas invisibles, Él es el autor, Él es el creador. Pero hasta ciertos puntos, cuando Él vino a este mundo, dice que Él se humilló.
hasta el grado que a ser hombre como nosotros. Pero Dios o el Señor nunca dejó de ser Dios. Imagínense ustedes por lo que pasó el Señor, siendo el Creador, dice la palabra de Dios que se unió hasta el grado que lo crucificaron públicamente, completamente desnudo. No como lo miran en esos cuadros, esos retratos que tiene como un pañal y que está ahí. No, él dice en la Biblia que fue tan desfigurado que pienso yo que no se le miraba su cara o su rostro, hasta ese punto. Y cuando uno se pone a pensar, miren lo que Él hizo por nosotros, es un amor tan grande, tan profundo, yo no lo puedo entender. No, porque ¿cómo puede Dios quererme a mí siendo lo que soy? ¿Me fijan? Tenía necesidad de Él de morir en la cruz. Tenía necesidad de ser humillado por nosotros, ¿no? Pero aquí dice, porque fue crucificado. Ahora la crucificación era el sistema que el pueblo romano castigaba a los prófugos, a los ladrones, asesinos. Y así como un ladrón, así murió Él, siendo inocente. Dice en flaqueza, dice, sin embargo, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. Yo me doy cuenta que entre más débil estoy, Dios te da el poder de ser más fuerte espiritual. Si no, pruébenlo. Yo digo porque casi toda mi vida levantaba pesas. Ya me estoy dando cuenta que ya no puedo levantar lo que levantaba antes. Y quiero, pero sé que me puedo lastimar. Pero entre más débil estoy, me doy cuenta que ya no puedo depender en las fuerzas físicas. Tengo que depender en las fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque cuando estaba joven, cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando estabas joven te podías mover, ir para acá. Pero cuando ya estés grande, ya cuando estés anciano, sí, no va a ser lo mismo. ¿Verdad? Todos los que tenemos arriba de 60 años, ¿verdad que es cierto? Yo ya tengo, bueno, mañana completo 75 años. Nunca pensé que iba a llegar a esta edad. Yo me imaginé que iba a estar fuerte toda mi vida, pero no, ya. El tiempo te demuestra que ya no eres el mismo. Pero es que cuando uno es débil, uno se aprende a depender en Dios. Y así el apóstol Pablo también. Cuando estaba joven se movía para acá y para allá. Pero ya cuando ya estás más anciano, más grande, te das cuenta que definitivamente tienes que depender en el Señor. Pues también nosotros somos débiles en Él, mas vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Cada día más y más me doy cuenta que tengo que depender en Dios, que le tengo que pedir que me dé más del poder de su Espíritu Santo para poder seguir viviendo. Porque ahora me he dado cuenta que entre más grande, y fíjense lo que les voy a decir, no te quieres morir, pero comienzas a aceptarlo poco a poco, que es el proceso de la vida. Que el hombre, solo que venga el Señor, vamos a pasar y cruzar por eso. Pero a la misma vez me da esperanza que en ese momento no voy a estar solo. Él va a estar ahí conmigo. Ven, y es la esperanza que uno cuando está joven, no porque está lleno de vida. Pero ya pasa los 60, 65, 70 años, te das cuenta. Entonces que cuando estamos débiles, estamos fuertes en Él. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pues fíjense, Pablo pues él no sabía si ellos eran cristianos o no. Pues si yo les digo, hermanos, yo soy cristiano. Me pueden tomar mi palabra,
pero eso en realidad ustedes no saben, ni yo sé. Por eso cuando dice, examinaos, y no es para que duden de su salvación, pero para que estén seguros en quién ha creído. Es lo que el apóstol le está preguntando aquí a los hermanos ahí en Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Se fijan? Yo me tengo que examinar y preguntarme, ¿creí en el Señor Jesucristo? Y yo, sí. Me acuerdo cuando me arrepentí, le pedí perdón, que agaché mi cabeza, y ahí estaba yo sentado. Le dije al Señor, Señor, me doy cuenta que soy pecador, que estoy perdido y que no tengo remedio y no sé qué hacer. El único recurso que aquí él dice en este tratado es que me tengo que arrepentir, pedirte perdón y decirte, preguntarte, sálvame. Yo recuerdo ese momento. O sea, si acaso hay una duda en mi corazón, siempre regreso a ese momento que yo acepté al Señor. Ahora, ¿he tenido dudas antes? Sí. Uno tiene dudas como cristiano. ¿Y saben cuándo es cuando vienen las dudas? ¿Alguien? Bueno, en las pruebas. Pero ¿saben cuando hay más dudas? Cuando te apartas fuera de la voluntad de Dios. Es cuando vienen más dudas. Porque te preguntas a ti mismo. Dices, Señor, yo me acuerdo, yo sé que tú me salvaste. ¿Por qué tengo esta duda? Entonces comprendo que no estaba bajo la voluntad del Señor en ese momento. Cuando uno peca y te pones a pensar, porque todos los que pecaron, ¿qué? Fueron destituidos de la gloria del Señor. En ese momento vienen dudas, pero ¿qué es lo que nos da fuerza? Cuando vamos a este libro, leemos las promesas del Señor, todas las promesas del Señor Jesús. Son apoyo. ¿Se fijan? Las promesas del Señor, cuando me acuerdo y digo, Señor, yo no puedo salvarme, pero tú sí lo hiciste. Entonces mi fuerza y mi fe no es que aumentaron, pero se afirman más a las cosas de Dios. Y por eso dice Pablo aquí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Yo me tengo que probar. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seas reprobados? ¿Se fijan? ¿Está el Señor en nosotros? Sí. ¿Vive en mi ser? Él ocupa mucho de mi mente. ¿Por qué? Porque siempre estoy pensando en Él. En la noche me levanto. Estoy seguro que ustedes también, hermanos. Te levantas y comienzas a pedir al Señor. Te levantas y estás ahí en tu cama y le comienzas a dar gracias al Señor. Y te acuerdas de muchos de ustedes y comienzo a pedirle al Señor por ustedes. Y por toda mi familia, mis hijos, mis cuñados, mis hermanos. En ese momento, a solas con Dios, sientes como un alivio y lo sientes que está ahí contigo. Por eso tenemos que examinarnos, a menos que seas reprobados. Ahora, un cristiano puede ser un reprobado. ¿Qué es? Hay una persona que es reprobada, que Dios te deja a lo que tú quieras hacer. Mire, esa es nomás mi opinión, pero yo sí pienso que un cristiano se puede alejar tanto de Dios, que Dios, el Espíritu está en él, pero ese hombre, mujer, apagó al Espíritu de Dios. Lo apagó y el único recurso del Señor es llevarte. ¿Para qué? Porque estamos en este mundo para servir a Dios, para glorificar a Dios en todo. Pero ya cuando pasa eso, ya no te acuerdas de Dios. Entonces Dios no te va a usar aquí. Es mejor te lleva, te levanta y te vas. Es mejor que estés en esa condición, así que estés peque.
Porque muchos de nosotros conocemos a cristianos que han pecado bastante. Y a veces uno dice, no, ¿cómo puede ser salvo? Pero nomás él y Dios sabe. Yo pienso que el primer jefe que tuve era cristiano. Yo no era cristiano, pero ahora me doy cuenta que muy probable sí era cristiano. Iba a una iglesia cristiana, nunca me dijo nada, yo me di cuenta después. Pero tenía algo en él que querías quererlo o apreciarlo, pero a veces como te trataba, pero a veces había unos momentos que te podía tratar muy bien. Y así es el cristiano, hermanos. Cuando uno se aparta de la voluntad de Dios, tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Y mejor Dios se lo lleva. Bueno, sería así como le pasó a Saúl. Yo pienso que sí. Aunque dice, oh, se fue al infierno. Yo francamente yo no creo que Saúl se fue al infierno. Tampoco Ananías. Ahora, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Porque has dejado que Satanás, y mejor se lo llevó el Señor. Lo mismo hizo con su esposa. Es que en el cielo le estaba diciendo a mi esposa, vamos a ver tantas cosas que personas que jamás hubiéramos pensado que eran cristianos, ahí van a estar con nosotros. Con respecto a lo de Saúl, la palabra dice que se mató, ¿no? Yo sé. Dice, creo que la palabra dice que el espíritu de Dios partió de él. Sí. Hablando de que ya él comenzó a buscar divinas o hechiceras, no sé, pero pues se apartó, Dios se apartó de él y se mató, ¿no? Sí. Hay una creencia, o sea, el hombre cree, ¿verdad? Pero que el hombre cree no quiere decir que sea la verdad. O sea, que si un cristiano se mata, va al cielo. Y la palabra dice que no, o sea, que dice Cristo, yo he venido para dar vida eterna, vida eterna. Sí. Y el que se quita la gente contra la vida es haciendo que él es Dios. Dice, hermano, cuando fuimos recién llegados al colegio Arlington Baptist College, no teníamos ni 2 semanas. Oímos de un pastor que era muy buen pastor, predicaba la palabra de Dios. Otras palabras, tenía un buen ministerio. Después nos dijeron, ¿te acuerdas de aquel pastor? Y yo, sí, se mató solo. Se mató solo. Ahora, ¿perdería la salvación? Yo no creo. Lo que pasa, llegas a una depresión tan baja y mejor dices, ¿para qué estoy aquí? Yo he conocido de pastores, hermanos, que han hecho una de las cosas más horribles que podría yo pensar. Lo hicieron. Ahorita aquel hombre tiene 98 años, vive. Me preguntan, ¿sería salvo? Yo pienso que sí. Pero está pagando en vida todo lo que hizo cuando estaba más joven. Algo completamente horroroso. ¿Y será salvo? Yo digo que sí. Yo le he preguntado a su hermano, y dice, no, mi hermano está muy arrepentido y siempre le está pidiendo a Dios. Pero muchas veces Dios te deja vivir para que vivas las consecuencias del pecado que cometiste aquí en la vida. Por eso nomás Dios sabe. Lo mío es una opinión nomás de Saúl. Porque sí puedes llegar de eso. A veces nosotros hemos contemplado quitarnos la vida en un estado de depresión. Es cuando tenemos que refugiarnos en el Señor Jesucristo, pedirle perdón, pero ahí están las consecuencias y estamos viviendo con ellas y cada momento te estás acordando y te estás acordando. Por eso a veces yo no me atrevo a decir. Ahora yo puedo decir seguramente que Judas sí se fue al infierno, pero por las cosas que leo en la palabra de Dios. Pero nomás sabrá Dios
Sabrá Dios. Mire, Pedro hizo algo que le podía... ¿Cuántas veces negó al Señor? ¿Y qué dice la Biblia? El que me negare, ¿qué? Yo lo voy a negar delante de mi Padre. Y él lo hizo 3 veces. Imagínense. Es que más Dios sabe. Oh, y otra cosa que me... Dígame. Pero sí, no negó, y el mismo Cristo le dijo, vas a quedarme el pecho. Sí. Pero yo sabía que iba a ser. Sí. Era la diferencia entre Pedro Sí. y Judas. Y Judas pidió reconocimiento. Entregó el dinero y todo, pero una semana, ahí se mató. Pero también dice que Judas era diablo. Sí, algunos de ustedes. Y fíjense, cuando Samuel se aparece a Saúl, la bruja esa se asustó, porque ahora pienso yo que iba a levantar a alguien sino que fuera como Samuel. Pero cuando lo vio a Samuel dijo, ¿qué has hecho? Que me hiciste que vino Samuel y me engañaste. Y fue lo que le pidió Saúl, que quería levántame a Samuel. Él esperaba levantar un diablo, pero cuando viene Samuel, me engañaste. Este es Samuel. ¿Y qué le dijo Samuel? Mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. ¿Y dónde estaba Samuel? En el seno de Abraham. Dijo, serán como yo. Parece que dijo que van a estar ahí conmigo, parece. Y eso es que, ¿dónde estaba Samuel? Estaba en el seno de Abraham. Ven, a veces una persona cristiana puede llegar a un grado tan bajo que piensa, ya cometí el pecado imperdonable. ¿Y el pecado imperdonable a cuál es? Es negar a Jesucristo, rechazarlo. Ese es el pecado que el Señor no perdona. Entonces dice, pero confío que sabréis que vosotros no somos reprobados. ¿Ven? ¿Y cómo estaban viviendo ahí los corintios? Muchos de ellos estaban viviendo en pecado, vinieron a la mesa del Señor tomados. Dice, pero que dice, sabéis que nosotros no somos reprobados. Confío que sabréis. Ahora también Pablo, miren mi vida, cómo vivo, cómo vengo, para que sepan que nosotros no hemos sido reprobados de Dios como muchos los estaban acusando ahí. Y ora a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que vosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Dice, ven, aunque nosotros seamos como, no que seamos reprobados. Porque así nos mira el mundo. El mundo mira al cristiano como una persona. Miren, estaba hablando con este joven que conocí hace más de 50 años y me estaba diciendo de su vida. Estaba diciendo, salí de la escuela, me fui al servicio, era bombero, salí, y luego inmediatamente me metí a ser bombero. Estaba ganando $130,000 por año. Yo, hijo, eso es bastantito. Hace como 10 años. Se retiró a los 54. Tiene una casa bien bonita. No es salvo. No vive una vida que podríamos decir que anda en las cantinas. Pero ven, a nosotros, si yo le dijera, pues yo vivo allá, en el West Side, ¿qué van a pensar de nosotros? Bueno, digo de mí. ¿Qué es lo que piensa la gente? Porque el hombre juzga a otro hombre. Depende de los éxitos que ha tenido aquí en este mundo. Pero Dios no es así. Él mira el corazón del hombre. Mira lo que hiciste tú por mí. Con la vez cuando me siento desanimado y que miro las cosas que miro allá alrededor de mi barrio, y estoy viendo ahí por la ventana, y me dice mi esposa, ¿qué estás pensando? Le digo, nada, más estoy pensando.
Y dice, pues acuérdate que nosotros dejamos todo por irnos al ministerio. Yo tenía una casa similar a la de él. Y también tuve otra casa ahí donde está Jefferson. Grande la casa. Y ahí pues fuimos, después de que en el seminario, nos fuimos a vivir ahí en la iglesia. ¿Tú te acuerdas del hermano? Ahí estábamos, el hermano nos ayudó a poner un techo ahí, en un rato ahí. No el techo, ¿cómo se llama todo? Y ahí vivimos por bastante tiempo. Y ahí nos cambiamos donde estamos viviendo ahí. No necesariamente es el Dominion, pero ahí estamos tranquilos y a gustos. Es que a veces uno tiene que dejar esas cosas. Y no esperando que el Señor haga que acabo lo que haga por el Señor. Él no. Uno lo hace por amor a Dios. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Bien. Otras palabras, el mundo juzga porque tanto dinero tienes. Si el hermano es rico, después me dice que su esposa ya murió también a los 60 años y tenía 3 pólizas de vida. Cada póliza era de $250,000. Y tengo 3 hijos, yo no les necesito el dinero, eso es que se van a quedar con ellos. Y si te pones a pensar, ay, Dios mío, y ya es cuando le tengo que pedir perdón a Dios. Decirle, Señor, perdón, porque yo no deseo lo que Él tiene, porque uno como cristiano tiene algo mucho más mejor. Tenemos, como dice la palabra de Dios, mansión yo tengo allá en la gloria. No necesariamente una casa en Dominion o una casa en Stone Oak, vaya por De Zavala, aquellas casas donde viven muchos atletas millonarios. Ve, uno como cristiano tiene que reflejar en esas cosas. ¿Qué tan feliz eres en tu vida cristiana? ¿Y qué tan feliz son ellos en su vida pagana? Porque lo de ellos es temporal, pero lo de nosotros es eterno. Dice, por lo cual nos gozamos en que seamos débiles. Se fijan, no como que sean, gózate, eres débil, pero eres fuerte en las cosas de Dios. Y que vosotros seáis fuertes y aún deseamos vuestra perfección. ¿Qué es el deseo? Francamente, mi deseo para todos ustedes. Yo quiero que tengan bastante. Yo quiero que Dios les dé, que Dios los bendiga. Para eso pedimos, para eso pido yo. Cuando le pido a Dios, bendice a mis hermanos, bendice nuestra iglesia, nuestros pastores. Pido por sus hijos, sus hijas, constantemente. No se me pase el día sin que no pida al Señor. Por tanto, os escribo esto estando ausente, no sea que estando presente os trate con dureza. Él tenía la capacidad de tratar a las personas con dureza. ¿No se acuerdan que dice, pues déjalos, dáselos a Satanás, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificarlos y no para destrucción? Ven, el Señor le dio poder a él. ¿Para qué? Para edificar. Porque cuando ustedes son edificados, Dios, hasta cierto punto, soy bendecido. Porque miro que están progresando y siempre la oración, Señor, ayúdales, que no tengan problemas, que te sigan. Es lo que le pido por mis hijos. Entonces, finalmente, hermanos, gozaos, sed perfectos. Bueno, la perfección no viene. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando este cuerpo sea redimido, sea transformado y somos predestinados conforme a la imagen de Jesucristo. Y tener consolación. Nosotros tenemos consolación porque sabemos a quién ir. Pero muchas personas que no conocen al Señor pueden tener todo el dinero en el mundo, pero ¿qué consolación tienen? Más dice, y como le digo, yo
no podía decirle nada, porque yo conocía a la mamá de él. Bueno, y no eran cristianos. No eran cristianos. Y yo en aquel tiempo no era salvo tampoco. Pero me dijo que la mamá, que cuando se había muerto, que vino su esposo por ella, y me dijo, ya vino por mí, el nombre del esposo, y me va a llevar. Y a la media hora se fue. Ven, esa es la consolación que ellos puedan tener. Pero nosotros no, si un ser querido muere, se va con el Señor, tenemos esa consolación, que la voy a ver, lo voy a ver. Tener consolación, ser de una misma mente, tener paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Es una promesa del Señor, que tengamos paz, que estemos conforme con lo que Dios nos ha dado, porque si nos ponemos a analizar, Dios nos ha dado más todavía que lo que merecemos. Todos los días le doy gracias a Dios. Y voy a ser sincero con ustedes también. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Lo primero que digo, Señor, ayuda a mi esposa, bendice nuestro matrimonio, dale buen salud a ella. Y hasta ahorita Dios ha sido fiel y justo para conmigo. Bien, pero tengo la consolación que me vaya yo, que vaya ella. Tengo la esperanza que la vamos a ver. Porque en una cerrada de ojos estamos delante de Él. Tenemos que pasar ese paso. A ver, es que le tenemos miedo a lo que no hemos conocido antes. Es como entrando a un cuarto oscuro. No sabes qué está detrás de ahí, pero tienes la promesa que ahí está el Señor. Saludos los unos a los otros con ósculo santo, y saben que es un beso, ¿verdad? Y tienen que tener cuidado con eso, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso, y Pablo lo dice, ¿no? Que tengamos cuidado, que no demos impresiones malas. Y cuando digo eso, a mí no me gusta hacer eso. Yo no quiero hacer eso con ninguna hermana, y a la misma vez yo no quiero que me lo hagan tampoco. ¿Por qué? Porque se mira mal. Se mira mal. Usted dale la mano. Hermano, que lo bendiga. Pero que no pase más de allá. ¿Entienden? Hay costumbres, hermano, como en Rusia. Creo que en Rusia los hombres todavía están en la mejilla. Yo creo que en ellos, pues, por la costumbre, sí. igualmente los italianos. Sí. En la mejilla. Hombres, digo. Hombres. No, hombre con hombre. Hombre, prefiero hacer con un hombre que con una. Cuando murió el hermano, ¿cómo se llama? El hermano que murió de cáncer, Hugo. Ahí estaba. Yo fui y le di un beso en la frente. Un beso en la frente. Pero prefiero algo así que ir con una hermana y, ay, hermana. ¿Por qué no? Porque el diablo nunca duerme. Y eso es que tengan cuidado con ese beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia. Dígame. La misma palabra dice, y saludados con ósculo santo. ¿Qué significa? Con un beso. Un beso, una venida. Sí. Pero hombre con hombre, no mujer. Prefiero besar al hermano en un cachete. Pero, y no soy, usted sabe, yo no soy de esos. Pero es mejor así no te metes en problemas. Y dice, todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí termina el segundo libro de Corintios. Y, no sé, hermanos, si hay una sugerencia que es... Ahorita, cuando está diciendo de su patrón, creo que era cristiano. Sí. Digo, porque hay una secta que se llaman cristianos, los discípulos de Cristo. Sí. Hay una diferencia, ¿no? Sí. Que tener... Él era presbiteriano.
el que era mi jefe. Yo me acuerdo, tenía él la capacidad de tratarte muy bien, pero había discriminación en él. Y para que le diga que ganaba $180 por mes en aquel tiempo, era menos que, ¿cómo se llama ese que te pagaban? Yo creo que era de unos 10, ¿verdad? $1.10 en aquel tiempo. Yo ganaba menos que eso. Y le dije, oiga, ¿usted cree que me puede de malas dar lo mínimo? Y me dijo, no te lo estoy dando. Pues yo no era cristiano, pero empecé en mi mente, pues sí, porque anda con las mujeres y les van a poner atención. A ellas sí les paga y a nosotros mexicanos, ¿no? Pero yo era, como digo, no era cristiano, pero lo pensé. Dije, con razón les paga a ellas más. Y se fija, esas son las cosas que me pasaban en la mente. Y pues naturalmente me daba coraje. Pero bueno, hermanos, que Dios los bendiga entonces. Dígame. Me estaba hablando de cuando mencionaron Bosque Los Altos, en Agape, ¿se acuerdan? Sí. Dalí Hall, no voy a decir el nombre del pastor, no usted lo conoce, pero esa era una costumbre que empezaron con esa costumbre. Pero después por ahí pasó algo y el hermano pastor dijo, no más Bosque Los Altos. Es mejor así, hermano, así. Allá que se lo den solos ellos o algo. Sí. O era más antes la costumbre de besarle la mano a una dama. Las mujeres, ellas se besan en la vigilia. Sí. O sea, los Cruz Santos siempre ha sido con las personas del mismo sexo. Sí. El otro nunca fue con diferencias. Sí. Y el hermano, en la primera no quería, la hermana, no quería ni que le saludaras a las hermanas. Bueno, es lo que ella dijo. Ni que se agarraran de mano. Y bueno, Miembros, ¿no? no. Pero bueno. Pues Bueno. yo creo que